Imagina una vida definida por el silencio. Una princesa despojada de su título real, cuyo mayor acto de valentía la llevó solamente al abandono, a la manipulación política y a una consecuencia final y permanente. Su nombre era Mical, la primera esposa del rey David. Arriesgó todo por amor desafiando a su padre, el rey Saúl. Y sin embargo, cuando su esposo se convirtió en el hombre más poderoso de Israel, ella fue reducida a una ficha de intercambio. Una nota al pie en su gran ascenso político. Pero la verdadera tragedia llegó mucho después. No con una espada ni con una maniobra política, sino con su propia boca. Las Sagradas Escrituras registran que después de un único y venenoso enfrentamiento con David, Mical nunca pudo tener un hijo durante el resto de su vida. Esta consecuencia de esterilidad es más que un hecho biológico. Es una profunda lección espiritual. ¿Qué ocurrió para transformar a una mujer que una vez amó con tanta intensidad en alguien lleno de un desprecio tan amargo? ¿Por qué eligió atacar el acto sincero de adoración de David? ¿Y qué nos enseña este desenlace devastador? Sobre el costo implacable de permitir que nuestras heridas personales eclipsen los momentos sagrados. Hoy vamos a desentrañar la historia compleja y desgarradora de Mical y a entender cómo el dolor que cargamos puede convertirse en un muro entre nosotros y la presencia de Dios. El comienzo de la historia de Mical es un verdadero romance bíblico. En 1 Samuel capítulo 18. Después de la legendaria derrota de Goliat a manos de David, se nos da una declaración rara y poderosa. Mical, la hija de Saúl, amaba a David, hija de Igoe. Al principio esto no fue un arreglo político. Era un afecto genuino salido del corazón por un joven pastor convertido en guerrero que había cautivado la imaginación del pueblo. El rey Saúl, sin embargo, no vio esa unión como una bendición, sino como una debilidad estratégica que podía explotar. Consumido por los celos porque el Señor estaba con David pero se había apartado de Saúl, el rey ideó un plan mortal. Exigió una dote escandalosa a 100 prepucios filisteos, esperando plenamente que David muriera, al intentar esta misión suicida en territorio enemigo. La dote estaba pensada como una trampa mortal, un asesinato político disfrazado de requisito matrimonial. Pero David, impulsado quizá por saber que la hija del rey lo amaba de verdad, cumplió la misión y duplicó lo pedido. Mical se convirtió en su esposa, pero el matrimonio se volvió de inmediato un daño colateral en el conflicto creciente entre el suegro y el yerno. Esta tensión culminó cuando Saúl ordenó vigilar la casa de David, planeando matarlo al amanecer. Mical eligió a su esposo por encima de su linaje real, y en un acto audaz descolgó a David por una ventana encubriendo el engaño con una figura de ídolo sobre su cama. Ella eligió el amor, eligió la vida. La heroica escapada nocturna de Mical para salvar a David, un momento de compromiso profundo, fue seguida de inmediato por un silencio escalofriante y desgarrador que la perseguiría durante años. Piensa en esa noche. Lo eligió a él por encima de la sentencia de muerte que su padre habría impuesto sobre ambos. Arriesgó la horca para salvarle la vida. Sin embargo, mientras David, ahora fugitivo, corría por su vida, jamás miró hacia atrás. Nunca volvió por ella. No hay ningún intento registrado de rescatar a la hija del rey, que acababa de arriesgarlo todo. Aquí se encuentra el origen de la primera herida profunda que envenenó el alma de Mical, la cruda e innegable realidad del abandono. Mientras David encontraba refugio en cuevas desoladas, y comenzaba su ascenso al poder, reuniendo seguidores, también buscó consuelo humano y tomó nuevas esposas a Abigail y a Ahinoam. Para Mical no hubo libertad. Fue dejada sola en el reino vengativo blanco constante de la furia política de su padre. Saúl, decidido a cortar por completo cualquier derecho de David a la familia real, asestó el golpe final y humillante al entregarla por la fuerza a un hombre llamado Palti, hijo de Lais. 1 Samuel 44. Esto fue más que un nuevo matrimonio. Fue una declaración pública de que su vínculo con David quedaba borrado, un acto de venganza política ejecutado sobre su cuerpo y su futuro. Pasó de ser una esposa entregada a ser una víctima política, una ex princesa, un recuerdo olvidado obligada a una vida doméstica con un hombre que no había escogido. Durante años, vivió bajo el aplastante peso de esa ironía, el hombre por quien arriesgó la muerte,
Estaba vivo, libre y completamente desinteresado en luchar por su regreso mientras ella quedaba atrapada en un arreglo sin amor. Este largo periodo de ser ignorada, silenciada y utilizada como peón consolidó el profundo y venenoso resentimiento que más tarde endurecería su corazón como piedra. Era una mujer que había entregado todo su corazón y recibió a cambio un rechazo estratégico, aprendiendo la dolorosa lección de que el poder a menudo elige la conveniencia por encima de la lealtad. El silencio que rodeaba la vida de Mical no se rompió con una súplica amorosa, sino con la voz fría y calculadora de la necesidad política. Años después de su heroísmo a medianoche y del posterior abandono cruel de David, él ya no era el pastor fugitivo. Era el rey en potencia enfocado implacablemente en unificar a un Israel fragmentado, para consolidar por completo su gobierno, especialmente sobre las tribus del norte, que aún se aferraban con fuerza al legado de la casa de Saúl. David necesitaba un vínculo claro e innegable con la antigua dinastía. Mical era ese vínculo vivo y crucial. En una acción totalmente desprovista de calidez personal registrada en 2 Samuel 3, David no envió una tierna petición para que su esposa regresara. Emitió una exigencia formal y gélida. Su decreto fue sorprendentemente transaccional, haciendo referencia al precio original que había pagado años atrás. «Devuélvanme a mi esposa Mical, que tomé por mujer a cambio de 100 prepucios filisteos». El lenguaje deja dolorosamente claro que ella era una deuda por saldar un objeto de valor estratégico, no una compañera amada, cuya ausencia le causara dolor. Los emisarios de David la sacaron de la casa de Palti, el hombre con quien había sido obligada a casarse. Y aquí aparece la profunda y desgarradora ironía, que resalta el destino trágico de Mical Palti. El hombre que se suponía que sería solo un sustituto realmente la amaba. La escritura pinta una escena vívida y dolorosa, en la que Palti lo sigue llorando abiertamente e inconteniblemente hasta que los hombres de David con frialdad le ordenan que regrese. Mical fue literalmente arrancada de un hogar donde, aunque de manera imperfecta, era el centro de un amor humano genuino, y fue llevada de vuelta a un palacio magnífico donde no era más que un trofeo real, una esposa entre muchas. No hubo reencuentro registrado, ni palabras susurradas de dolor o reconciliación de parte de David. Solo una entrega escalofriante a su nueva o antigua jaula dorada. Este retorno no sanó sus profundas heridas de abandono. Solo las agravó, confirmando su temor más profundo y cínico que su valor para David era puramente político, un peón en el juego del rey, y que su corazón había sido descartado estratégicamente años atrás. Esta entrega calculada terminó de cimentar la raíz profunda de amargura, que pronto estallaría en su acto trágico final. El escenario estaba preparado para el último y triste acto de Mical, no en un campo de batalla, sino durante un día nacional de euforia espiritual. El rey David estaba finalmente trayendo el arca del pacto, el corazón palpitante de la fe de Israel, y el mismo trono de la presencia de Dios a Jerusalén. La ciudad latía con un gozo y una devoción desenfrenados. Para David este era el momento de la entrega total. 2 Samuel 6. Pinta un contraste vibrante. David, el poderoso rey, se despojó voluntariamente de su majestad real, vistiendo solo un sencillo efod de lino, un gesto de profunda humildad, y se puso a danzar. No estaba ejecutando un minueto solemne. Estaba saltando y danzando delante del Señor con todas sus fuerzas. Era un acto de pasión pura sin filtros, dirigido completamente al Dios que lo había exaltado. Pero entonces la narrativa cambia enfocándose en una sola figura aislada. Muy por encima del caos celebratorio en el frío y sombreado silencio de la ventana del palacio, estaba Mical. Al ver a su esposo el rey, saltando y danzando delante del Señor, lo menospreció en su corazón. Vos, 16. ¿Por qué tanto desprecio Mical no vio a un adorador? Vio al hombre que la había abandonado al operador político que la reclamó como propiedad, y ahora a un rey humillándose. Sus heridas profundas, los años de aislamiento político, la vergüenza de haber estado casada con Palti y la amargura de vivir en un harén real sin amor, se habían convertido en un veneno cínico.
Ella no podía reconocer la devoción de David porque solo podía ver sus fallas humanas hacia ella. Cuando David volvió a casa radiante de gozo espiritual, Mical lo estaba esperando. El ataque verbal que desató fue despiadado, una erupción final y fatal de dolor acumulado. Cuán distinguido ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las siervas de sus siervos, como se descubre sin vergüenza cualquier hombre vano. No solo criticó su falta de decoro, asesinó su carácter cuestionando su dignidad como rey y sugiriendo que su adoración no era más que exhibicionismo lascivo para las criadas. Este enfrentamiento fue más que una pelea matrimonial. Fue Mical usando su profundo dolor personal para arremeter contra un momento sagrado de adoración genuina e intentar apagarlo. El ataque verbal de Mical no fue respondido con una disculpa, sino con el contraataque espiritual y decisivo del rey David. David no se involucró en una riña matrimonial superficial. Elevó el conflicto a una declaración teológica. Sus palabras fueron una refutación directa del orgullo que había destruido la familia de Mical. Fue delante del Señor que me eligió a mí, en lugar de tu padre, y de toda su casa, para constituirme príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor. 2 Samuel 6:21-22. Aquí David trazó la línea definitiva en la arena. Su dignidad provenía únicamente de Dios, no del decoro humano ni del protocolo real. Básicamente le dijo que estaba dispuesto a hacerse aún más vil y humillarse todavía más, si eso era lo que la verdadera adoración requería. Esta fue la ruptura final e irreversible. Mical permitió que sus heridas profundas y válidas, el abandono, el uso político, el dolor, envenenaran su percepción, convirtiendo su juicio en un arma contra un acto de pura devoción. Y entonces viene el golpe final devastador, dado por la realidad silenciosa y contundente de la Escritura misma. La última frase que leemos sobre Mical sella su destino. Y Mical, la hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. 2 Samuel 6:23. Esto es más que un detalle biológico. Es la consecuencia máxima en una cultura donde la descendencia lo era todo. Su vida terminó en esterilidad y silencio. No logró asegurar un legado, una continuación, una voz para el futuro. El mensaje es innegablemente inquietante y sirve como una profunda lección para todos nosotros, cuando nuestro dolor personal no resuelto se vuelve tan corrosivo que no podemos reconocer, respetar ni participar en la presencia sagrada de Dios. Corremos el riesgo de desconectarnos de la misma fuente de vida, bendición y esperanza futura. Mical eligió aferrarse a su orgullo herido y a su resentimiento, y al hacerlo renunció a la oportunidad de una restauración futura, y del favor divino, dejando que su historia terminara no con estruendo, sino con un silencio estéril y doloroso. La historia de Mical no es simplemente una nota histórica al pie sobre la esposa de un rey. Es un espejo crucial y atemporal que refleja las luchas humanas más profundas. Ella nos enseña que nuestro amor genuino y nuestro valor al principio salvar a David no nos dan inmunidad frente a las traiciones posteriores de la vida, su abandono e el uso político. Mical no fue una villana. Fue una víctima que permitió que su dolor legítimo se convirtiera en algo tóxico. Su tragedia se cristalizó cuando estuvo frente al arca del pacto. Tenía la opción de soltar su resentimiento profundo y reconocer la presencia de Dios que había exaltado a David, o dejar que hablara su orgullo herido. Eligió lo segundo, arremetiendo contra la devoción misma. La consecuencia, su esterilidad, sirve como una advertencia solemne. Nuestro dolor no resuelto tiene el poder de cortar nuestro futuro. Nos impide recibir las bendiciones destinadas para nosotros y levantar un legado de vida y esperanza. David, a pesar de sus propias imperfecciones en la relación, eligió una humildad radical delante de Dios y su linaje continuó. Mical eligió preservar su orgullo herido y su historia terminó en silencio. Debemos enfrentar la incómoda verdad. Estamos hoy permitiendo que nuestras heridas pasadas, el abandono, las traiciones, las injusticias nos impidan adorar de verdad. Permitimos que nuestra amargura juzgue y descarte la devoción genuina de otros. No dejes que tu historia termine en esterilidad espiritual.
Elige la adoración por encima del resentimiento, la humildad por encima del orgullo y la presencia de Dios por encima de la prisión de tu dolor.